representa el movimiento de los cuerpos, hablamos de cinemática, y cuando atendemos a las fuerzas, hablamos de dinámica. De lo que hemos visto ahorita ya se aprecia esto porque empezamos trabajando vectores y los primeros vectores que hemos trabajado son los desplazamientos, ¿no? Eso es como un poquito de descripción del movimiento, de una manera muy básica. De hecho, el desplazamiento nada más toma en cuenta el punto inicial y final. No toma en cuenta la trayectoria. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué se trabaja así? Eso es otra cosa que quiero que vayan entendiendo. ¿Cuál es el enfoque de la cinemática? ¿Sí? Se parte de algo que pareciera como de muy poca información, que es un vector que nada más nos toma en cuenta dos puntos, ¿no? Un punto inicial y final de la posición de una partícula en movimiento, ¿no? Bueno, a eso vamos, de entender por qué partimos de una cuestión tan elemental, tan básica, pero por eso es importante, porque así es más sencilla. Y cómo a partir de ella se va a construir un estudio del movimiento, ¿no? Un estudio formal y preciso del movimiento. Entonces, vamos por partes, empezamos en lo más básico, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el otro ejemplo de vectores que vimos aquí en clase la semana pasada fue las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas son causantes del movimiento. Y ya estudiamos un punto muy básico, ¿sí? De cómo ellas procuran el movimiento de traslación de un cuerpo, ¿no? ¿Y cómo percibimos ese movimiento de traslación? Pues lo percibimos en base a reducir el cuerpo a un punto, ¿sí? Esto hace que tengamos una visión más sencilla de las cosas. Las fuerzas aplicadas son las mismas, ¿sí? En la misma su dirección y magnitud y sentido se mantiene. Y las fuerzas van a causar, a eso vamos, a las leyes de Newton, van a causar un movimiento de traslación. Y ahí ya estamos explicando el movimiento en base a las causas, que los modelamos por fuerzas, y eso es dinámica. Entonces, como pueden ver, desde vectores hemos hecho una aplicación cinemática y una aplicación dinámica. Muy bien, eso es hablando de los objetivos, ¿no? Nuestros grandes temas, vectores, ahorita vamos a ver ya cinemática. Leyes de movimiento y sistemas de partículas. Bueno, y pareciera que los dos tienen que ver con la primera parte, pero no es así. Vemos un poquito de cinemática y después ya entramos a leyes de movimiento y ahí vamos siguiendo la cinemática, la vamos ampliando. Leyes de movimiento es una parte amplia, entonces eso es lo que nos entretiene la mayor parte del curso, de hecho, ¿no? Bueno, los sistemas de partículas, obviamente, para la tercera. Bueno, y aquí está el desglose de todo lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, a lo mejor falta por ahí algo. Hay que hacerlo, ¿no? Si le echan un ojo, pues se dan cuenta que sí hemos repasado nuestros temas, ¿no? Y vamos al que nos toca ahora. Y ahí está, tanto en objetivos como en contenido, ¿no? Y sí, me voy un poquito más al contenido, ¿no? Esas son las definiciones que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a darles lectura. Tener en mente que estos, qué sé yo, 6 conceptos los tenemos que desarrollar de manera vectorial en el plano para tener una imagen de ellos, una imagen adecuada. Es más adecuado que si la tenemos en una dimensión. Ahí se pierde un poquito la idea, ¿sí? Y ya en 3 dimensiones como que es muy general. Entonces 2 dimensiones funciona muy bien para entenderlo. Y ya después cuando lo vamos a particularizar en una dimensión, porque el movimiento que vamos a estudiar es en una dimensión. Como lo dice el punto número 2, dice movimiento rectilíneo uniforme. O en el 2.3 dice movimiento uniformemente acelerado y caída libre, son rectilíneos, ¿sí? O sea, nos vamos quedando con movimiento rectilíneo, pero los conceptos, el desarrollo conceptual lo vamos a hacer en 2 dimensiones, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién nos lee, por favor, los 6 conceptos?
Marco está activo, ¿no? Hoy está activo Marco. ¿Cuál, profe? Sí, ¿nos lees los 6 conceptos que tenemos que desarrollar? Definición de vectores bueno, sería el 2.1 posición, Ajá. el 2 sería desplazamiento, el 3 velocidad media, el 4 velocidad instantánea, el 5 aceleración media y el 6 aceleración instantánea. Muy bien. ¿Mm? Y ojo, los 6 conceptos son vectoriales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dejamos Bueno, les quiero mencionar que este programa nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? Bueno, los puede situar en su libro. Miren, por ejemplo, Sear, Semansky, ajá. Volumen 1, décima primera. Y usamos la segunda, ¿no? Pero bueno, no cambien las secciones, ¿no? Y ahí nos dicen cuáles secciones son las que estamos estudiando, ¿no? Ok. Uh-huh. Si alguien usa Resnick, uh-huh. Aquí también están las secciones. Bueno, es nada más de estos 2 libros, pero pues nos ayuda a ir a nuestros libros, ¿no? Bueno. Ok, entonces. El primer concepto es, a ver quién se acuerda. ¿Sí? Algo muy simple, ¿no? Posición, dice. Exacto. ¿Por qué es diferente posición y desplazamiento? Digo, el desplazamiento lo doy como conocido, ¿no? Porque es lo que trabajamos desde el principio, ¿no? Hablamos de desplazamientos, ¿no? Un móvil va de un punto A a un punto B y de B luego a C y así, ¿no? Y fue como construimos nuestros vectores y nuestra suma de vectores, ¿no? Precisamente los desplazamientos de un móvil pues se componen, ¿no? El móvil va de un punto a otro, partiendo de ese otro va a un tercero y así sucesivamente, ¿no? Y eso va adicionando los desplazamientos en forma vectorial. Ya después nos combinaron las cosas de otra manera, ¿no? A dónde va a dar, otro móvil, cómo llegaría desde el punto inicial hasta el punto final, qué desplazamiento tendría que ejecutar, bueno, o sea, pues dónde quedó el primer móvil, ¿no? Ahí ya nos pueden combinar las ideas, ¿sí? Pero la idea básica es es que el desplazamiento está referido de un punto a otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la posición? Fíjense que algo que a veces nos cuesta trabajo, pero fue un concepto que se desarrolló con la teoría de relatividad, que no hubo mucho de nuevo, pero vaya, se hizo costumbre hablar de observadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa imagen el observador pues era simplemente alguien que tenía un reloj, ¿sí? Pero también tenía manera de medir distancias partiendo desde donde él estaba, ¿no? Entonces el punto básico era un origen de coordenadas, ¿no? Uh-huh. Desde el cual se medía posición y tiempo. Entonces, actualmente nosotros usamos un poquito a veces este concepto, sí, porque fue como más general, ¿no? Antes se separaba mucho lo del tiempo y el espacio y ahora pues desde el principio se habla de un observador, ¿no? Uh-huh. De aquí pues el elemento que nos interesa es el punto donde él se sitúa. Uh-huh. Y desde ahí se van a determinar posiciones. Ajá. Para determinar posiciones acostumbramos a usar un sistema de coordenadas, ¿no? Y los sistemas de coordenadas, el más conocido es
el sistema cartesiano, pero también podemos hablar de un sistema polar, ¿no? Incluso los podemos superponer. Uh-huh. La manera usual de hacerlo, ¿cuál es? ¿No? Bueno, si usamos el sistema cartesiano XY, bueno, por principio de cuentas, hacia dónde escogemos los ejes, si tú eres en el plano, hacia dónde escogemos los ejes, pues es arbitrario, ¿no? Uh-huh. Por eso esto ya no viene siendo lo esencial. Lo esencial es nada más el punto de partida, o sea, la ubicación del observador. Ese es el punto de referencia importante, ¿sí? Y el hecho de que va a arrancar un reloj para medir el transcurso del tiempo. Entonces, ya de ahí, el sistema de coordenadas ya es auxiliar, vamos a decirlo así, ¿sí? Es el observador toma para su descripción, pues el sistema de coordenadas y las direcciones X y Y, pues, las define donde él quiera, ¿no? Uh-huh. O decide polares, ¿sí? En las polares tiene que tener una línea de referencia y que la toma como 0 grados y desde ahí mide la ubicación, primero fija la posición angular y ya fijada la posición angular hacia un punto, hacia una ubicación que quiere marcar, entonces va a calcular la distancia, ¿no? O va a medir la distancia, ¿sí? De las posiciones, que son las ubicaciones de los puntos del plano, se pueden describir en coordenadas cartesianas, ¿verdad? X y Y es la notación usual. Podemos superponer un sistema polar, ¿sí? Tomando la dirección positiva del eje X como la dirección 0 grados, y a partir de ahí medimos el ángulo y la distancia, ¿no? Bueno, al final de cuentas, para describir la posición, pues se va a usar un vector que va del origen, así decimos, de donde está el observador, hacia el punto, ¿no? Bueno, pero eso es precisamente el concepto que tenemos de desplazamiento, ¿no? Es como ir del punto, se llama O, normalmente al origen de coordenadas. Es como hablar de un desplazamiento del punto O hacia el punto que quiero marcar su posición. Entonces no hay diferencia en la naturaleza, pues, de estos dos vectores que son el desplazamiento y la posición. Y la única condición para la posición es que va de un punto fijo, que es el origen de coordenadas. Uh-huh. Bueno, sin embargo, observen que está tomado como aquí en cinemática lo estamos tomando como punto de partida, ¿sí? O sea, la posición, no el desplazamiento. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a redactar, ¿no? ¿Cómo damos este orden, no? Uh-huh. Bueno, entonces vamos a hacer un apunte muy, muy breve, ¿sí? En el cual ponemos como título cinemática, ¿no? Y hablamos de algunas definiciones que serían el primero, la posición, ¿no? Es un vector, ya identificamos magnitudes vectoriales y el vector que las va a representar, ¿sí? Ya no insistimos mucho en esa diferencia, ¿no? Posición es el vector que toma en cuenta la magnitud, dirección y sentido, la distancia, ¿no? Los puntos, ¿no? La distancia de separación, ¿no? Dirección y sentido. De un punto arbitrario del plano o del espacio o de la línea
Aquí vamos a indicar que vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Eventualmente en el espacio o en la línea. Uh-huh. El punto arbitrario le pueden llamar P. Uh-huh. Con relación a un origen de coordenadas, ¿no? Perdón. Con relación a la posición de un observador O, así se puede redactar. Esto es para hacer alusión de que pues lo más propio para medir las ubicaciones pues será recurrir a un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, yo insisto en que lo importante es solamente la posición del origen o del observador. Aquí marcamos el punto, cualquiera del plano, que vamos a describir su posición, y usamos como si fuera un desplazamiento el vector de su ubicación. La notación usual para este vector va a ser con la letra R minúscula, ¿sí? Y visto así, no depende de las coordenadas, ¿de acuerdo? Ya es opcional usar nuestros ejes, ¿no? Entonces, ahora sí. Esto ya es agregado, ¿no? Pero muy cómodo. Uh-huh. Un sistema de coordenadas X y Y va a hacer que el punto P, al cual le podemos asignar la forma usual, ¿no? Coordenadas X y Y, nos permite escribir nuestro vector de posición en la forma cartesiana, así, ¿no? R es igual a la proyección tenga en la dirección X de mi eje, uh-huh, por vector unitario Y, propio de mis ejes, que sería el J, uh-huh, más la proyección en la dirección Y por J, ¿no? Uh-huh. O si decido usar la forma polar superpuesta a de acuerdo con lo cual esta es la dirección 0 grados, entonces se va a medir desde esta dirección, se va a hacer la convención usual, vamos a decir que en adelante, la convención usual es que los ángulos son positivos cuando se miden en forma antihoraria, uh-huh, ángulo teta, ¿sí? Y una vez marcada la dirección de su ubicación, se toma la medida de la distancia entre el punto O y el punto P. Eso me va a dar la magnitud del vector, que se denota por la letra solita, ¿no? Ya sin flechita, la flechita indica vector, sin flechita indica magnitud, ángulo teta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que hemos aprendido aquí nosotros es que la componente X se calcula multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo. La componente Y se obtiene multiplicando la magnitud por el seno del ángulo. De esa manera se relaciona la forma polar con la forma cartesiana. Uh-huh. O viceversa, también podemos, si al revés contamos con la forma cartesiana y queremos la polar, ¿cómo la despejamos? Bueno, también lo aprendimos aquí. Uh-huh. Nosotros la magnitud es en base a las componentes usando el teorema de Pitágoras. Ajá, tenemos esta fórmula. Uh-huh. Y la otra es para el ángulo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el ángulo? Uh-huh. Entonces aquí hay dos opciones. Creo que no lo terminé de escribir ya que lo estábamos viendo. Y es que si estamos del lado derecho, el ángulo se va a obtener tomando el arco tangente de la componente Y entre X, ¿sí? Pero si estamos del lado izquierdo, entonces
Es que esta función arcotangente nada más les da ángulos positivos o negativos, ¿sí? Porque aquí la tangente se hace infinita, entonces no hay manera de pasar de este lado. Simplemente la función les da, si le es positivo, les da todos estos ángulos entre 0 y pi medios o 90 grados. Y si es negativa, les da todos los resultados entre 0 y menos 90. Pero no les da nunca los de que están de aquel lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso se sabe que es lo de X. Si X es positivo, entonces la función arcotangente nos da el resultado. Pero si X es negativo y estoy en un punto que está del lado izquierdo, entonces para X negativa hay que hacer un agregado. Es hacer la misma operación de arcotangente, pero sumamos 180, sí, no sé, 180 grados para pasar al lado izquierdo, ¿no? Porque, ¿cómo lo sabemos? Pues porque X es negativo, ¿sí? Bueno. Pues eso es lo que podemos decir. Se llama vector de posición. Ajá. O sea, la conclusión es que el vector R se llama vector de posición. Ahí está. Profe, tengo una duda. El arcotangente y sobre x más 180 se pone todo dentro del argumento de arcotangente, No, o se pone esa parte, la suma. exacto. Porque mira, y entre X es un número sin dimensiones, ¿sí? Sí. Curiosamente, 180 grados sí tiene dimensiones. Ajá, el que no tiene son radianes. Bueno, lo podrías poner radianes, ¿no? Pero no, la idea es esta, que tú primero obtienes un ángulo. Por ejemplo, ya quiero, ¿no? Podemos aclarar el asunto más, ¿no? Sí, ya podemos borrar la definición, sí, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, damos Sí, un poquito de tiempo aquí. Cualquiera que no haya terminado, termine, ¿no? Bien, entonces, a ver. Como ejercicio, ¿no? Obtener la forma polar de la posición, voy a poner una X negativa, ¿no? Menos 3 metros y más 4.5 metros, ¿no? Ajá, ahí está. Esto en forma cartesiana. ¿Sí? Entonces, bueno, para obtener la forma polar, pues vamos a recurrir a su magnitud, raíz de menos 3 metros al cuadrado. Bueno, a veces pongo hasta las unidades y los signos, se puede, ¿no? El signo no es relevante, va al cuadrado. Hacemos la operación. $5.41, ¿sí? Metros, ahí está, ¿no? Y ahora al momento de llegar al ángulo, ¿no? Hay que usar este, ¿sí? Porque X es negativo, entonces ya sabemos que tenemos que usar este, ¿sí? Entonces vamos a evaluar arco, tangente, no, también se puede usar seno, coseno, ¿no? Pero aquí la idea es que si nada más tengo
X y Y. Ajá, si todavía no supongo que haya calculado R, entonces uso Y y X, ahí está, así, ¿no? Pero esto me va a dar un ángulo negativo que me indicaría que estaría en el cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no es el caso, porque si X es negativa, mi vector está en el segundo, ¿no? Para X negativa y Y positiva, pues realmente mi punto o mi posición está a este lado, ¿sí? Entonces, por eso hay que tomar el opuesto, sumando 180, ¿no? Si aquí operamos, 4.5 entre 3 es arctangente de menos, es negativo, 1.5, ¿no? Ya sin unidades, ¿no? Entonces aquí tomas el arco tangente de 1.5 negativos. Eso te da menos 56.31 grados. Menos 56.31 grados, que es en esta dirección, hacia abajo. Es incorrecto, ¿no? Hay que sumar 180 grados. $123.79 grados. Que es desde acá 123.69. Ahora sí no lo va a dar de manera correcta, así. ¿Sí? En el segundo cuadrante. Muy bien. Creo que quedó claro, creo. Entonces, esto aplica solamente para, por ejemplo, nos dan solamente esa cantidad de X y Y. Si, por ejemplo, nos tienen acá valores de la suma de A más B más C de X y Y y formo un triángulo rectángulo, y obtengo el valor de dicho ángulo, pero para abajo. Entonces, ese ángulo con respecto al eje de cero será ese ángulo sumado con lo demás. Sumado con los 180, dices. Ajá, porque hace cuenta si me da un triángulo en el tercer cuadrante y su ángulo está hacia abajo. Tengo el ángulo hacia abajo. Y como tengo una recta paralela arriba y una recta paralela abajo, pues ese ángulo va a ser el que está por encima del triangulito. La punta de arriba, pero la parte del cuadrante hacia arriba. Y después ahí tengo que sumar 180 para calcular dicho ángulo a cuántos grados lo tengo que girar. Sí, ¿no? Ajá. Tú dices que estás aquí en el tercer cuadrante, ¿no? Ajá, ese sería más o menos, bueno, forma un triángulo en el tercer cuadrante. Solamente así, algo más así. o menos, ¿no? Bueno, igual podría ser. Lo dice, bueno, de la otra manera, en el eje de las X también funciona ahí. Hace cuenta, mi ángulo está en el parte de X. Aquí está X. Ajá. Tu ángulo. Está acá, en el punto donde está usted, ahí está mi ángulo. Ajá. Sí, este es el que te da arco tangente. Sí, arco tangente te da este. Ajá. Y ese es el que tengo que poner yo con respecto al punto de origen, cuántos metros se desplazó.
Sí, pero si esta X es negativa, ¿te fijas que, que es incorrecto este ángulo? ¿Mm? Sí. Que tu X es negativa de este punto. Este punto tiene una coordenada X negativa y una Y también negativa, ¿no? Porque estás en tercer cuadrante. Ese cuadrante. Sin embargo, y entre X te da positivo porque es menos entre menos, ¿no? Más. Entonces te va a dar este ángulo. Por eso la tienes que sumar 180 para pasar aquí, que es lo correcto. Entonces el ángulo tendría que ser lo que me salga de ahí a los 180, ¿no? Más los 180, aquí están los 180, que es lo que se está agregando. Y ya de eso, a los 180, ese es el ángulo que tengo que poner. Hace cuenta, lo pondría a 15 metros con magnitud de lo que me salga de tangente, ¿no? Más 180. Lo que te salga de arco tangente más 180, ese es el que te va a dar tu ángulo completo, desde acá hasta acá. Y por ejemplo, si me dan valores negativos como menos 65 grados, que va a ser a sentido horario de reloj, ¿le puedo restar 360 grados a esta cantidad para sacar el ángulo? Se puede restar 360 o sumar 360, eso sí lo puedes hacer, porque te queda igual. Es que sí. Vamos a poner esto, sí, estoy haciendo. Por ejemplo, aquí me dio menos 56, dio negativo. Sí. Para corregir sumo 180. Pero si tú sumas 360, pues bueno, para empezar ahí ya no sería correcto. Porque 360 es una vuelta completa, entonces te regresa al mismo lugar. ¿Sí? Ya dijimos que no es, ¿no? No. Si a le sumas 360, te regresas al mismo lugar. Entonces no has corregido el asunto. Ahí sí es condición que sumes 180 para que tengas el punto P. O sea, no puedes cambiar el 180 por 360, eso no estaría bien. Okay, es que sí, esa era mi duda, porque me dan valores de tangente negativa y lo que hacía es de que, bueno, pues si es negativo, va a ir a la parte de abajo, está en el cuarto cuadrante. Es negativo, el ángulo es negativo porque está, en este caso, está abajo a la derecha. Sí, este caso es un vector, falta el dibujo, ¿no? Menos 3 metros y más 4.5 metros J, los voy a hacer más 3, 4, aquí está, ¿no? Es este vector. Sin embargo, este resultado de arco tangente de menos 1,5 da una dirección que está aquí. La función arco tangente da esto, menos 56.31 grados, es este ángulo. Es incorrecto. Tú tienes que corregir sumando 180. Y entonces ya te queda este. Este es el ángulo θ. Pero tiene que ser sumar 180. No puede ser 360 porque te da la vuelta completa y te quedas igual, incorrecto. Ahora sí. Y ahora sí, profe, es que estaba medio confuso esa parte porque no sabía qué hacer porque me quedó medio raro. Exacto. Ahora, algo adicional es, yo les digo, sumen 180, queda mejor, pero también podrían restar 180, o sea, del lado del sentido opuesto. Bueno, nada más que queda medio raro, ¿no? Sí, restan 180. Ya tiene 56.31, ¿no? Y le resta 180, ¿cuánto queda? 236, ¿no? Les queda 236.31 grados. O sea, alguien podría decir aquí, o suma 180 o resta 180. Es correcto, ¿sí? Las dos te mandan al sentido opuesto. Uno te da más 123, el otro te da menos 236. Son el mismo. El menos 236 es así. Es el mismo. La diferencia entre ambos es 360.
Estos dos ángulos, la diferencia entre ellos, si hace este menos este, termina sumando por el signo menos de la resta. Si lo sumas te da 360. Exactos. Bueno, esto es para que vean todas las posibilidades y cómo es que existe coherencia entre ellas. ¿Perdón? Sí, y ya este resultado tú le puedes sumar 360 porque eso sí ya no te lo cambia, te da vueltas completas. Entonces, si alguien aquí me pone 500 tantos, pues me va a dar lata, ¿no? Porque hay que ver la equivalencia, ¿no? Pero siempre podemos tener números a veces muy grandes, pues no, está agregado en múltiplos de 360, son vueltas completas, es el mismo ángulo. ¿Quedó más claro o menos claro? Este relajo de los ángulos, ¿no? Quedó bien, profe. Ok. Bien, entonces vamos al desplazamiento. Ay, ¿cómo? Si empezamos ahí, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Bueno, la idea es que ahora nuestro punto de partida es el vector de posición. Y el desplazamiento lo debemos definir en base a. Esa es la parte diferente, pues. ¿Sale? Y entonces vamos a decirlo, ¿no? La definición no cambia. Con respecto a lo que hicimos en nuestra primerísima clase. Ya voy a borrar, ¿eh? Es que quedó bien esta explicación, curiosamente. Háganle la foto. El ejercicio. Entonces, como les decía, la definición, pues no hay cambio, ¿no? Desplazamiento es el vector que marca pero ahora sí lo vamos a hacer ¿cómo les diré? No, sí, va, la distancia recorrida, pero no es exactamente la distancia recorrida, ¿no? Es más bien la ubicación relativa, ¿no? De un punto respecto de otro, ¿no? En el caso de un móvil, representa el acto de pasar de una ubicación o posición a otra, ¿no? Bueno, resumidas cuentas, vamos ahora sí a hacerlo con nuestro punto de referencia, ¿sí? El observador, el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces,
Pasamos de una ubicación que podemos llamar posición P1 a otra ubicación que vamos a llamar posición P2, ¿no? Así. ¿Okay? Y el cambio de la ubicación es esto. Esto es el desplazamiento. Ya perdimos a alguien, ¿no? A Marco. Bien, en el desplazamiento. Sigo aquí, profe. Sí, exacto. En el desplazamiento sí tenemos que dar un orden, ¿sí? De un punto a otro. El móvil lo determina muy bien, ¿no? Porque lo efectúa a través del tiempo. Si el vector tiene que ver con distancia, es la distancia en línea recta. No tiene que ver con la trayectoria del móvil, ¿sí? El móvil podría hacer otro tipo de movimiento. Tener otra trayectoria y tener otra distancia recorrida. Pero ahora estamos viendo una construcción adicional, porque como les decía, ahora hablamos de la posición del punto P1, R1, y de la posición del punto P2, R2, porque ya es mucho hecho de definición de posiciones. Entonces aquí vemos, y bueno, ya también entendemos que la cuestión de posición es un posible desplazamiento de otro móvil, si quieren, que iría del punto del origen a la posición P1. O sea, en naturaleza no se distingue la posición de un desplazamiento entre el punto y el punto P1. Entonces, ahora vamos nosotros a hablar de desplazamiento como relacionado con las posiciones, ¿sí? Concretamente, el desplazamiento, quiero ver si ya determinan ¿cómo se llama? La relación en este triángulo que se ha formado hay una relación vectorial, ¿no? ¿Cuál con cuál nos da una suma? ¿Sí? Establezcan una relación de suma. ¿Qué vector con cuál otro se da el tercero? Usando la suma. Perciben el dibujo, ¿no? Y los sentidos. ¿Cómo, Ya profe? sabes cómo es. Ajá. ¿Cuál vector de los tres que están ahí en un triángulo? ¿Cuál vector sumado con cuál otro nos da un tercero? ¿O cuál de los tres es la suma de los otros dos? R2. R2. R2 es el El R2 es la suma. Exacto. Ajá. Muy bien. Del R1 de desplazamiento. Muy bien. Es tal que R2 es igual a R1 más el desplazamiento de P1 a P2. Ay, ¿por qué no le doy un nombre, no? El vector D, ¿no? Y le escribo algo bien, ¿no? Pues precisamente porque quiero darle un nombre que parte de los vectores de posición. Yo no quiero introducir un tercer nombre, sino que lo voy a despejar de aquí. El desplazamiento
de P1 a P2 es igual. Como queda después de hacer el álgebra, ya sabemos hacer un poquito de álgebra, pues R1 lo restamos para que quede despejado el desplazamiento, ¿verdad? Y para que la ecuación no se altere, del otro lado también restamos R2 menos R1. Entonces no voy a un nombre igual de o algo así para el desplazamiento, sino que voy mejor a usar la que viene a ser consecuencia de esta resta, ¿no? Si se trata de un móvil, es un valor, o sea, la cuestión de desplazamiento tiene un punto inicial y un punto final, ¿no? Un punto donde si es un móvil, punto que ocupa primero, punto que ocupa después, ¿no? Entonces, cuando yo hago la resta entre un punto final y un inicial, hablo de incremento de la magnitud. Esa se entiende mejor en cantidades escalares, ¿no? Si yo les digo que ahorita la temperatura es de 24 grados y cuando comenzó la clase era de 20, ¿cuál es el incremento? Bueno, tomamos el real, ¿no? Que es el actual, 24, lo restamos con el anterior, que es 20, y nos queda 4 grados. Ese es el incremento, ¿sí? El valor positivo indica que la temperatura aumentó, ¿no? Ya más tarde va a ocurrir lo contrario, ¿no? Va a haber dos instantes en los que la temperatura final va a ser 20, la inicial va a ser 24, y entonces, ¿qué va a pasar? Que el incremento es menos 4, indicando que hay una reducción, ¿sí? Pues en cantidades escalares, la noción de incremento la entendemos muy bien y nos dice aumento o nos disminución de la magnitud. ¿Ah? Pero en cantidades vectoriales a lo mejor se va a perder un poquito de esto de aumento y disminución porque en sí los vectores no podemos hablar de que, ¿te acuerdas que decíamos? No podemos decir que un vector sea positivo o sea negativo, o sea, eso siempre hay una cuestión relativa. Pero en sí no es como la temperatura, ¿no? Más 4 es aumentó la temperatura, menos 4 disminuyó la temperatura. El vector no va a pasar así, pero la definición es la misma, ¿sí? Valor final menos inicial se va a hablar de incremento, ¿sí? Entonces vamos a identificar el desplazamiento se va a identificar con incremento en la posición. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál es la notación para incremento? Si yo hablo de temperatura, ¿cómo denoto el incremento? Con un símbolo triangular, ¿no? Que se conoce como delta, ¿no? Delta R es igual a R2 menos R. Este simbolito nos va a ayudar para denotar el desplazamiento. Por eso no introducimos un nombre aparte, ¿no? Ya sé que en la clase anteriormente les llamamos que es vectoral, desplazamiento A, desplazamiento B, desplazamiento C. Eso se puede hacer, no hay problema, ¿sí? Pero lo que quiero es que cuando ustedes lean sus textos, van a encontrar estas notaciones y las tenemos que entender muy claramente, ¿sí? Cuando veamos este delta R, ¿sí? Está hablando de un desplazamiento, ¿sí? Entre la posición R1 y la posición R2. ¿Sí? Esa va a ser la forma correcta ahora de entender el desplazamiento.
Bueno, entonces ahora ya tenemos estas definiciones, ya así lo puedo borrar, ¿no? Ahora sí vamos a... Ya queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a hacer la introducción, ¿no? Vamos a hablar ya del movimiento de una partícula. Hasta aquí en posición y desplazamiento. Bueno, sobre todo en posición no, como que no hay mucha necesidad de hablar de movimiento, ¿no? De una partícula, pero las posiciones pueden ser algo para otro uso, más general, ¿no? Por ejemplo, para dar las ubicaciones de todos nosotros, ¿no? Pues un número de posiciones, ¿no? Claro que se usan otras técnicas, pero no si es un sistema coordenado tridimensional, ¿no? Eso estaría muy raro, ¿no? Pero en principio se puede. Bueno, ya hablar de desplazamientos y ya nos da la idea de movimiento, ¿sí? Esto es lo que se efectúa un móvil ahí al moverse desde un punto a otro, ¿sí? Pero ahí estamos haciendo una descripción como nada más de lo que ocurre entre dos puntos. Entonces, ahora sí vamos a la cuestión de que a todos nos puede estar inquietando de que, bueno, yo lo que veo, al menos eso es lo que nos propone nuestro temario, es estudiar el movimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? Entonces, aquí, ahora sí nos vamos a empezar a complicar un poquito la existencia, ¿sí? Hablar de movimiento es hablar de una descripción, ¿no? De una serie de posiciones que ocupa un móvil, ¿sí? Recuerden esta idea, se va a ir abusando de ella porque se puede en dinámica, de que nosotros para estudiar la traslación de un cuerpo en realidad, pues lo podemos observar como un poquito de lejos y despreciar sus dimensiones. Bueno, en lo posible vamos a usar esta imagen y nos va a funcionar. Entonces, reducimos nuestro estudio al estudio del movimiento de un punto, ¿no? Y a ese punto que vamos a tener en cuenta nada más a través de su cantidad de materia, es lo que llamamos una partícula. En el movimiento de una partícula lo que importa es decir, dónde está en cada instante de tiempo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del observador que les decía? Es un origen de coordenadas, su ubicación, y tiene un reloj que lo arranca, ¿no? Entonces ahí está el transcurso del tiempo. Él observa movimientos, así es que tengo el observador y él observa el movimiento de un móvil, ¿sí? Y lo que, para decir cómo es exactamente el movimiento, pues lo que va a decir es cuál es su ubicación en cada instante de tiempo. El problema es que la variable tiempo, hasta donde ahora hemos podido determinar, es una variable continua, ¿no? Puede tomar, lo podemos medir con más y más precisión y siempre encontramos la existencia de los instantes intermedios. Entonces es una variable que hasta ahora la entendemos como una variable continua, ¿sí? No hay saltos, pues, en el tiempo, ¿sí? Hasta ahora se ha podido medir con tanta precisión, tan fino como se quiera, ¿no? Así que la consideramos una variable continua, ¿no? Esto dificulta las cosas, ¿no? Miren, las cosas se parecen así a un poquito a cuando alguien efectúa un viaje, ¿no? Se van de aquí a, qué sé yo, a dónde quieren ir, a Veracruz, ¿no? Es un buen destino, ¿no? Claro que aquí piensen en el plano terrestre y que ¿cómo haríamos un recuento del viaje? Bueno, pues hacemos lo que se llama un itinerario, ¿no? Es decir, si queremos saber cómo fue su viaje,
Pues lo que le decimos al compañero, pues, ve por favor redactando, ¿no? ¿Dónde estabas en cada instante del tiempo? Y esa es la forma en que se describe el viaje, ¿no? Es como lo que llamamos el itinerario, ¿no? Yo estuve en tal parte, en tal momento, posteriormente en tal otra parte, anoto la hora, ¿no? ¿Sí? Bueno, al final tenemos una lista de tiempos, si lo quisiéramos organizar de esa manera, que nadie se lo sea. Tenemos una lista de tiempos y una lista de ubicaciones. Entonces estamos construyendo una función. A cada instante de tiempo le damos una ubicación, ¿sí? En un itinerario lo entendemos que no es fino, es decir, si hay el viaje aquí a Veracruz, qué sé yo, muy buenas, ¿no? 30 ubicaciones, ¿no? 30 valores del itinerario, está muy bueno, ¿no? Pues con eso nos damos idea de cómo fue el viaje, ¿no? Bueno, en física entendemos que el movimiento se debe describir de una manera muy, muy precisa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una variable tiempo, ¿sí? Como una variable continua, ¿sí? Una variable real. El intervalo de definición es, usualmente buscamos pues partir del cero cuando estudiamos un movimiento, ¿no? Arrancamos ahí el reloj y desde cero medimos, ¿no? Entonces el intervalo de tiempo casi siempre es de la forma cero, de instante inicial a un instante final, ¿no? Pues es la forma como más cómoda de trabajar, ¿no? O sea, no usar lo que dice el reloj. Empezó a las 11:45, ¿no? Eso es muy incómodo, ¿no? Ahora tenemos de cero, si se puede, y a partir de ahí, ¿no? Hay veces que tenemos que comparar el movimiento de dos móviles, entonces nos complica, ¿no? Si uno parte de cero, pues el otro ya no, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esa diferencia de tiempo, ¿no? Bueno, pero eso es cuando ya estudiamos el movimiento combinado de dos cuerpos, ¿sí? Que sí vamos a tener algunos ejercicios, ¿sí? Van a verlo. Bien, pero mientras estamos hablando de la descripción de uno solo, podemos empezar de contar el tiempo de su movimiento a partir de cero, ¿cierto? Pero entonces tenemos un intervalo de variable real, ¿sí? La variable tiempo, y a cada punto de ese intervalo le vamos a asignar una posición. Eso va a ser su itinerario, pero es una función de variable real. Pero el destino de la función, o sea, el dominio es el tiempo, pero el destino, o sea, la imagen es vector. Entonces, es a lo que vamos a decir, que el movimiento de una partícula se describe por una función de posición. Vamos a ver. El movimiento de una partícula se describe por una función. Entre una variable tiempo en un intervalo que vamos a poner de la forma usualmente el valor inicial de tiempo, que les digo que se toma igual a cero, pero muchas veces también se usa sub cero, para si no es posible que sea exactamente cero. Bueno, pues de todas maneras se usa esta notación, ¿sí? Como punto inicial. El final se deja arbitrario, se deja así. Bueno, ¿cómo le pondríamos? No quiero usar TF porque muchas veces TF está aquí adentro. O sea, yo puedo tomar en el intervalo del movimiento como instante inicial y final cualesquiera, ¿sí? Le puedo llamar T inicial, T final, T1, T2. Entonces, aquí mejor ponemos otro símbolo, porque casi no se busca. Vamos a poner una T mayúscula, ¿no?
Y a cada instante de tiempo le vamos a asignar una posición, ¿sí? El problema es que mi posición es un vector. Ajá. Y este vector, en la notación de funciones, se pone así, ¿no? Como función del tiempo. ¿Sí? Así de manera muy abstracta se ve un poquito difícil, ¿no? Pero nos vamos a despedir ya, simplemente escribiendo de una manera concreta esto, ¿sí? Si ya vimos, ya no está aquí, que la posición se escribe en un sistema de coordenadas cartesianas como x por y por j, pues lo único que vamos a hacer, dado que y j son fijos, eso es importante, ¿eh? En mi sistema cartesiano no lo voy a mover, queda fijo, los vectores y j son fijos. Entonces, ¿qué cosas se van a ir cambiando a través del tiempo? Pues la x y la y, ¿no? Entonces, no es cosa tan rara hablar de la posición en función del tiempo en el plano, porque no es más que hablar de dos funciones de variables reales, ¿sí? Si esta función se les hace extraña, estas ya no. Las funciones de variables reales, lo que manejamos en cálculo, ¿no? Lo que nos enseñan en cálculo, funciones de una, ¿no? Entonces, el único problema es que cuando hablamos de vectores con funciones, estamos hablando de dos o más funciones del tipo, ¿sí? Y así es como vamos a irlas trabajando. Muy bien, entonces ya entramos a movimiento. Es necesario porque ya la siguiente definición es velocidad y pues no la podemos definir si no estamos describiendo apropiadamente el movimiento. Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Vale? Por favor, lean. Ahí están. Si no, voy a revisar que estén las lecturas, ¿no? De su libro. Pero pueden usar cualquier libro para ir reafirmando su tema. Bien, sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Pronto, hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien. Sí, sí.